Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener lo que es el debate en el nombre de Jesús, bautismo en el nombre de Jesús o bautismo en la Trinidad. Y los ponentes son el hermano Henry James y el hermano Alex, apologeta católico. El formato va a ser el siguiente. Va a ser 1 minuto de presentación, van a ser 20 minutos de exposición, 15 de refutación, 10 de contrarrefutación, 5 de conclusiones y 1 minuto de despedida. En este debate va a comenzar Henry James y ambos debatientes se les pide que sea un debate con respeto, que por favor no haya insultos, no haya malas palabras. Ahora sí que como cristianos que somos, que se vea ese testimonio de vida. También ¿cómo se llama? Debate va a ser retransmitido en el canal del hermano Alex. Y empezaría el hermano Henry James. Usted me dice, hermano Henry James, cuando esté listo. Ok. Entonces empieza ahora. La presentación. Un caluroso saludo de gracia y paz a todos los hermanos, amigos, cristianos, católicos que están viendo este debate en vivo y los que lo verán en diferido. Mi nombre es Henry James, pertenezco a la Iglesia de Dios El Camino, y el día de hoy estamos reunidos aquí junto con el amigo Alex, apologista católico, para debatir este tema muy controversial: bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre de la Trinidad. Como es de costumbre, les digo a todos los oyentes que un cuadernito, un lapicero, bolígrafo, apunten, tomen sus notas y saquen sus propias conclusiones. Cedo la palabra a Alex. Ok, buenas tardes a todos, a toda la audiencia que se está conectando a esta hora de la tarde. Mi nombre es Alejandro Tecuapacho, pero muchos me conocen como Alex. Y mi postura es de la doctrina católica, cristiana católica. Soy originario de México y soy músico a tiempo completo. Y también me dedico a la evangelización, digamos, a tiempo completo también. Es un gusto para mí estar compartiendo este tema con Henry. La verdad es que es un tema muy antiguo y muy interesante, ¿verdad? Entonces, igualmente espero que sea de gran edificación para todos, que anoten los argumentos y ustedes también saquen sus conclusiones, comenten siempre con respeto y pues muy contento, gracias a Dios, por estar aquí y ser invitado a este canal. Así que pues será de gran interés para muchos. Bueno, eso es todo y le cedo la palabra al moderador. Así es, hermano Alex. También se le pide a la audiencia que si va a comentar, que por favor lo haga con respeto. Nada de insultos tanto al hermano Henry ni al hermano Alex. Entonces, hermano Henry, empezaría usted con sus 20 minutos. Aquí le voy a tomar el tiempo y usted me dice cuando esté listo. Su micrófono. Espera un momentico cuando empiece, cuando tenga proyectada aquí. Ok. Y empiece a hablar, pues. Bueno, listo. ¿Listo? Ya. Entonces, comienza. Bueno, muy bien. Como dije anteriormente, aquí estamos reunidos con Alex Tecua, apologista católico, para debatir sobre este tema muy controversial: bautismo en el nombre de Jesús o de la Trinidad. Antes de adentrarnos en la parte argumentativa, es muy importante desmenuzar desde un punto de vista semántico dos palabritas que se hallan implícitas dentro de la fórmula bautismal. Para tal efecto, voy a utilizar el diccionario expositivo de Vine. En el diccionario expositivo de Vine podemos darnos cuenta de que la palabra bautismo y bautizar se deriva de dos palabras griegas: bautismo, consistente en el proceso de inmersión, sumersión y emergencia, es decir, de bapto, que significa mojar e empapar completamente, y el verbo baptizo, que es bautizar, primariamente, forma frecuentativa de bapto, mojar, ¿sí?
se utiliza en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Lucas 11:38, de lavarse completamente. Muy bien. Y también la palabra ónoma. Esa palabra griega ónoma tiene un significado primario. ¿Ah? Y el significado es en general del nombre con el que se nombra a una persona. Es decir, cuando se menciona a una persona. ¿Ah? Cuando se hace de pronto también una invocación. Y también el segundo significado, o el significado secundario, es de todo lo que un nombre implica, de autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, podemos decir de que el bautismo que se halla implícito en Mateo 28:19 tiene estas dos características. Se nombra a una persona, ¿ah? Y también implica autoridad, poder, majestad. Ahora, para mi exposición, voy a tener en cuenta varios elementos, ¿sí? Primero, la parte bíblica, ¿ah? Luego, la parte histórica, luego vamos a adentrarnos en la patrística. Y este debate va a ser de evidencias. ¿Ah? Bueno, vamos, primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios al respecto? La santa palabra de Dios. Bueno, vamos a ver. En Efesios 4:5 dice que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, el énfasis. No pueden haber dos bautismos. En el nombre de Jesús o en el nombre de la Trinidad, ¿cierto? Tiene que ser un bautismo. Pero vamos a ver cuál es ese bautismo. Hay un texto bíblico utilizado para justificar el bautismo trinitario, ¿ya? Y es Mateo 28:19, que en la mayor parte de Biblias católicas y de protestantes aparece este texto, ¿sí? Eso es innegable. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso Biblias, algunas Biblias de protestantes que no creen en la Trinidad, también aparece vertido el texto de esa forma. Más adelante vamos a analizar el texto como tal, pero algo que me llama la atención es si los apóstoles utilizaron esa fórmula bautismal trinitaria. Bueno, podemos darnos cuenta que en Hechos 2:38 dice, bautícese cada uno de ustedes, ¿sí? En el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesús. Pedro está hablando en el discurso de Pentecostés, ¿cierto? Y después de pronunciar su discurso, él dijo, bautícense en el nombre del Señor Jesús. Algo que me llama la atención es que en Hechos 2:11 dice que se levantaron los 11, ¿cierto? Y Pedro tomó la delantera y habló con los judíos que venían de otras partes de Asia, y dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Pero Mateo ya había dicho una fórmula bautismal, ¿cierto? Que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, lo que debemos preguntarnos es si Pedro desobedeció el mandato. Y si Pedro hubiese desobedecido el mandato de bautizar en el nombre de la Trinidad, entonces, ¿por qué Mateo no lo corrigió? Aquí vamos a Mateo y Pedro. Mateo debió haberlo corregido, si es que realmente estaba utilizando pues una fórmula que no era, o la que Jesucristo no había ordenado. También podemos darnos cuenta aquí en Hechos 8:16 que Felipe bautizó a los samaritanos en el nombre de Jesús, porque hay un pretexto que sacan, no todos, pero sí algunos apologistas y teólogos católicos, es que, no, lo que pasa es que los judíos en Pentecostés, ellos ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo, y por eso Pedro les sugirió que se bautizaran en el nombre de Jesús. Pero entonces aquí en Hechos 8:16
Felipe bautizó a los samaritanos en el nombre de Jesús. ¿Ah? Él los bautizó en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Será que Felipe también desobedeció el mandato dado por Mateo? Algo para reflexionar y tener en cuenta, ¿cierto? ¿Ah? Quizás de pronto sacarán también algunas excusas de que, no, es que los samaritanos, como eran también descendientes de Abraham, entonces ellos también creían en el Padre, en el Espíritu Santo, pero no en Jesús. Entonces por eso Felipe los bautizó a ellos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a suponer que fuese así. Entonces, ¿por qué en Hechos 10:48 Pedro mandó a bautizar a un soldado romano gentil y a su casa en el nombre de Jesús? A Cornelio y a su casa, ¿cierto? ¿Será que, bueno, quizás alguno diría, no, es que Cornelio ya creía en el Padre y ya Dios se había dado cuenta de sus limosnas y todo eso, entonces él ya creía en el Padre, sí, pero Cornelio creía en el Espíritu Santo también. ¿Creían en Jesús? Bueno, ¿por qué no lo mandó? ¿Por qué Pedro volvió a desobedecer por segunda vez el mandato dado en Mateo 28:19 y no los bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Algo que debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cierto? Ahora, en Hechos 19:5, Pablo bautizó a los gentiles de Éfeso en el nombre de Jesús. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué Pablo desobedeció el mandato dado por Mateo? ¿Será que Pablo no estaba relacionado con ese evangelio? ¿O de pronto no le habían dicho de que la orden de Jesucristo era la de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Muy importante, entonces, hagamos un compendio. Pedro bautizó a judíos, mira, está delineado en verde, en el nombre de Jesús. Felipe bautizó a samaritanos en el nombre de Jesús. Pedro mandó a bautizar a un soldado romano gentil y su casa en el nombre de Jesús. Pablo bautizó a los gentiles de Éfeso en el nombre de Jesús. Ninguno de ellos bautizó con la fórmula trinitaria. ¿Por qué? Eso causa sospecha. Algo que vamos a analizar más adelante. Entonces, muy importante pues entender esto, ¿no? Hay algunos que dicen pues una verdad media, ¿no? Dice, no, es que el bautismo es en la autoridad de Jesús, ¿cierto? Y dicen, no, pero es que Jesucristo, ahí ellos no bautizaron con el nombre, sino en el nombre, es decir, de parte de, ¿cierto? Una verdad a medias se convierte en una mentira. Recordemos los significados de la palabra ónoma. Ónoma significa mencionar el nombre de una persona. Significado primario. Y el significado secundario, ¿qué es? Pues con la autoridad de esa persona también. Si decimos que solamente fue con la autoridad de Jesús y descartamos el otro significado, pues entonces estaremos cayendo en una falacia. ¿Por qué? Bueno, en Colosenses 3:17 dice, fíjense, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces detengámonos aquí. Todo lo que hacéis, el bautismo es una acción realizada por una persona que deposita su fe en el evangelio predicado por Cristo, ¿cierto? Sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ahí cómo podríamos interpretarlo. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo o también invocando el nombre de Jesús. Bueno, veamos a ver qué nos dice la santa palabra de Dios. Hechos 22:16, mira lo que dice. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Este es un texto que es muy ignorado por aquellos teólogos y apologistas católicos que dicen, no, es solamente con la autoridad de Jesús. Claro, sí, se bautiza
con la autoridad de Jesús, pero invocando su nombre. ¿Cómo sabemos con la autoridad de Jesús? Bueno, porque en Mateo 28, 18 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, sí. Pero aquí en Hechos 22, 16 es un texto contundente. Dice, invocando su nombre, apelando a su nombre, utilizando, mencionando su nombre. Hechos 10, 43. De él dan testimonio a todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Por eso es que nosotros, los cristianos, debemos bautizarnos en el nombre del Señor Jesús. Gálatas 3, 26, 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Fíjense. ¿Por qué no dicen que seremos revestidos de la Trinidad? Bueno, porque pues realmente, pues eso no es el mandato que está escrito en Mateo 28, 19, pero más tarde hablaremos de eso. Sino de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fíjate, el mismo apóstol Pablo reconoce que somos bautizados en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Será solamente con la autoridad? ¿O será también invocando el nombre de él? Recordemos, una verdad media se convierte en una falacia. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En su nombre. De parte de él, podríamos interpretarlo aquí, con la autoridad de él o invocando su nombre. Hechos 4:12, en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es que debemos bautizarnos en el nombre del Señor Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo, ¿no? El texto es muy claro. Bueno, entonces ahí está pues el resumen que acabo de dar. Ahora, ya apelé a la parte de las Sagradas Escrituras, de que si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Ahora vamos a la crítica textual. ¿Qué nos dice la crítica textual? Mateo 28, 19 en el Códice Sinaítico, que data del año 340 aproximadamente después de Cristo. 340, 350, o algunos eruditos 360. Es decir, este texto, este Códice Sinaítico es un manuscrito apógrafo. ¿Qué significa apógrafo? Que no es el documento original. Los documentos originales se les llama autógrafos y no existen. Entonces, muchos apelan a este Códice Sinaítico para decir, mire, sí, ahí aparece la fórmula bautismal trinitaria. Sí, que este códice, cabe resaltar que fue escrito en letras unciales y escriptio continuo. Letras unciales, letras mayúsculas, y escriptio continuo significa que las palabras pegadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, ahí aparece la fórmula bautismal trinitaria, ¿sí? Muchos críticos textuales dicen, no, mire, como es el códice más antiguo, o uno de los códices más antiguos junto con el Vaticano, y ahí aparece la fórmula bautismal, entonces está más cerca del original, y de acuerdo a la conclusión que sacan es, no, entonces esa fórmula bautismal debió haber aparecido en los escritos originales, pero recordemos que este códice, que es un manuscrito apógrafo, fue escrito 300 años después de que se escribió Mateo. Porque Mateo, de acuerdo a Papías y a Jerónimo, fue escrito pues originalmente en hebreo, ¿no? Entonces ahí dice pues en letras, pues las palabras griegas, baptizontec, aitoi, eiktonomatoi, y aquí aparece el nomen sacro, no nómina sacra, que era una forma como los copistas abreviaban algunos términos, ¿sí? Como neumatos y patros. Listo. Sí aparece. A ver,
Pero recordemos que este códice sinaítico data del año 340 y es un manuscrito apógrafo. De acuerdo a Denzinger, un documento utilizado por el catolicismo, ¿sí? El símbolo niceno, el primer concilio de Nicea se ofició en el año 325. Y según los eruditos, este códice sinaítico data de 340 al 360. Entonces, este manuscrito apógrafo fue escrito después del primer concilio de Nicea, ¿no? Donde ya se hablaba de la consustancialidad de Jesucristo con el Padre y que Jesucristo era Dios igual que el Padre, ¿no? Algo para tener en cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? En Jeremías 8:8 dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Como todo lo que los argumentos que se citan deben ser comprobados, entonces hay evidencia paleográfica de que el texto original autógrafo no existe, pero sí hay unos textos que evidencian que pues Mateo 28:19 fue víctima de una interpolación, ¿sí? Así es como aparecía el texto griego antes de ser traducido por Jerónimo en su Vulgata latina. Aparecía baptizantes autus eisto onomatimu, es decir, bautizando a ellos en el nombre mío. Esa es la frase que aparecía en los textos más antiguos antes de ser interpolada por el cura Jerónimo de la Vulgata latina. Más o menos se escribió en el 382 al 400, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo voy a hacer una analogía. 2 minutos. Gracias. Voy a hacer una analogía. Lo que sucedió con Jerónimo es que la pluma mentirosa de los escribas influyó, el concilio de Nicea influyó. Recordemos que Jerónimo escribió su Vulgata latina en 382 al 400. Ya había transcurrido el concilio de Nicea en el 325, donde se hablaba de la consustancialidad del Padre, con el Hijo con el Padre, y el 381 el concilio Constantinopla, donde se hablaba de la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, lo más factible, lo más probable es que, pues, Jerónimo se hubiese dejado influenciar por estos dos concilios al momento de traducir la Vulgata latina. Bueno, muy bien. Esta controversia no surge hasta ahorita, esa controversia es milenaria. Los paulianistas y los novacianos, los paulianistas, ellos decían que se debía, que no bautizaban a los catecúmenos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Papa Inocencio I los condenó en el concilio de Nicea y la Odisea. Y los novacianos fueron considerados herejes por el catolicismo, pero lo que tenían en común es que bautizaban en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ambos fueron considerados herejes por el catolicismo, ¿no? El concilio de Frejus, el año 791, en ese concilio los obispos decían, ¿por qué bautizan en nombre del Padre y del Espíritu Santo? Siendo que los apóstoles solamente bautizaban en nombre del Hijo. Y en el concilio de Nirmes, en el 1284, aceptó que el bautismo era válido si el que bautiza dice, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Fíjate que han habido controversias entre los mismos obispos del catolicismo en cuanto a la fórmula bautismal. Gracias. Bueno, ahora le damos el pase al hermano Alex para sus 20 minutos de exposición. Me diga cuando esté listo, hermano Alex. Ok, dame un segundito. Ya apagaron sus micrófonos, ¿verdad? Bueno, ahorita ya vas a pagar tú. Permíteme tantito. Déjame poner también aquí mi tiempo por cualquier cosa. Y listo. ¿Está listo? Listo. Comience ahora. Muy bien. Vamos a comenzar, hermanos, en esta excelente tarde. Y quiero comenzar hablando de la exposición, ¿verdad? Hablando de la fórmula bautismal. Primero quiero comenzar diciendo que nosotros en la Iglesia Católica bautizamos en el nombre de Jesús,
¿Sale? Que quede claro esa parte. Sí bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Pero qué significa? Es decir, bautizamos con la fórmula que Cristo ha dejado y de parte de Él o de parte de. Eso significa bautizar en el nombre de Jesús. Sin embargo, existe una gran confusión por parte de algunas denominaciones y sobre todo esto, mucha atención porque viene a ser de corte unicitario. Es ahí la confusión. ¿Y dónde está el error o dónde está la confusión que ellos tienen? Pues bueno, la confusión es en creer que la fórmula del bautismo tiene que ser utilizando el nombre de Jesús o mencionando el nombre del Señor Jesús. Por ejemplo, toman a la persona y al sumergirlo pronuncian el nombre de Jesús. Vamos a suponer un ejemplo. Yo te bautizo en el nombre de Jesús, Jesús o de Jesucristo. Y con esto la persona quedaría bautizada correctamente. Y esto lo explico para que las personas que van a ver el video a lo mejor quieren saber de qué se va a tratar a fondo. Y si no mencionan el nombre de Jesús, escuchen, con el nombre de Jesús, entonces para ellos no sería válido ese bautismo. Contrario a nosotros en la Iglesia Católica, porque nosotros bautizamos siguiendo el mandato del Señor Jesús, tal cual lo estableció en Mateo capítulo 28, versículo 19, y que es palabra de Dios, y usted tranquilamente lo puede ver en su Biblia. Vamos para allá y nos dice lo siguiente: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, aquí está la fórmula, listos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de la historia. Entonces ahí está esta base que está poniendo el Señor Jesús. Noten que este evento pues es antes de los Hechos de los Apóstoles y Él está poniendo las bases. Pero ¿por qué se genera esta confusión entre algunos unicitarios? Porque existen algunos pasajes de la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles donde ellos mismos exhortan a las comunidades a bautizarse en el nombre de Jesús. Es donde ahí viene pues esta duda por parte de los unicitarios. Ejemplo, voy a dar citas, Hechos 2:38, donde nos dice: y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otros ejemplos como referencia, Hechos 22:17 y Hechos 19:5 y 10:43, que ya luego analizaremos más tarde. Pues bien, para explicar esto, tenemos que mirar el contexto tanto bíblico como histórico. No podemos pasar desapercibido el contexto histórico, de acuerdo a la época. Y lo primero que tengo que decir es que no hay contradicción en absoluto, y vuelvo a repetir esta parte, no hay contradicción en absoluto. Tanto los apóstoles tienen el Espíritu Santo, así como también nuestro Señor, que es Dios, pone en Mateo 28:19 las bases para bautizar. Y que por ende los apóstoles tienen que ir y bautizar de parte de Él, de parte del Señor Jesús. Entonces, hermanos, para resumir esta primera parte, eso significa bautizar en el nombre de Jesús, que en la Iglesia Católica también lo hacemos, en el nombre de Jesús. Es decir, repito, de parte de o en representación de Él. Eso significa. Pero primero quiero explicar los textos ya mencionados en los Hechos de los Apóstoles, un libro escrito por San Lucas, quien recopila la información para su evangelio, y es por eso que veremos el contexto histórico. Ahora vamos para allá. Pues bien, muchísimas culturas en el mundo utilizan, o utilizaban, mejor dicho, una especie de baño sagrado. Anote esto en su libreta. Una especie de baño sagrado, o sea, bautismo para ellos, para esas culturas. Por ejemplo, el agua en aquel entonces se ocupaba como símbolo de purificación en muchas religiones, desde tierras muy lejanas y en el mundo mágico también de algunas culturas. En el mundo antiguo, las aguas del Ganges de la India, del Éufrates, también de Babilonia y del río Nilo en Egipto se utilizaban como baños sagrados o de purificación. Este baño sagrado era conocido en cultos mistéricos helenos y la ley judía incluso establecía la utilización del agua como limpieza de un ritual. Algunos de los profetas también consideraron más tarde que los exiliados judíos que volvían a casa cruzarían el río Jordán
y serían rociados con agua para ser limpiados de los pecados antes del establecimiento del reino de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, referencia. En esta tradición, el contemporáneo de más edad de Jesús, hablamos de Juan el Bautista, ungió a los judíos y los invitó a bautizarse en el Jordán para la remisión de sus pecados. Marcos capítulo 1, versículo 4, referencias. Cuando el escritor de los libros, tanto el Evangelio como de Lucas, y de los Hechos de los Apóstoles, que es el autor, menciona el bautismo en nombre de Jesucristo, no lo hace mencionando la fórmula bautismal, sino que intenta diferenciar el bautismo cristiano del bautismo de las demás culturas. Ojo que hay que checar el contexto histórico. Entre ellos estaba, por ejemplo, el de Juan el Bautista, que era un bautismo, sabemos que era primario, no era el total. Ejemplo, Hechos capítulo 19, versículo del 3 al 5. Nos dice: ¿pues qué bautismo han recibido?, les pregunta el apóstol. Y contestan ellos, escuchen, el bautismo de Juan, respondieron. Versículo 4, Pablo dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. ¿Notan cómo estaban confundidos? Dice, pues solamente el de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué fueron bautizados? Porque ellos estaban confundidos y pensaban que el de Juan era el definitivo. Y por eso Pablo primero los interroga y les pregunta. Noten esa pregunta y noten la confusión que hay en esa gente. Y por eso, de esta manera, la frase se extiende para decir que esto no viene en el nombre de otro, sino viene en el nombre de Jesús, de parte de Jesús, como Él lo ha mandado, o en representación de Él. Entonces, hermanos, si miramos el contexto bíblico e histórico de los hechos para la época primitiva, veremos que, en parte, para que no hubiera confusiones, expresaban la frase en el nombre de Jesús para diferenciarlo del otro bautismo o baños sagrados que ya les conté, y afirmar que no vienen por su cuenta. Es decir, ellos no van a bautizar por su propia cuenta, en su propio nombre, sino que van a bautizar en un envío por parte del Señor Jesús, enviados por Él. Explicando este contexto histórico, ahora voy a pasar a qué significa en el nombre, con ejemplos bíblicos. En las Escrituras, cada vez que miramos esta frase en el nombre de, o en el nombre, designa dos connotaciones. La primera, de parte de alguien, o en representación de alguien, y la segunda, con la autoridad que representa ese alguien o algo. Y estos ejemplos los encontramos también en las Escrituras, si nos vamos a San Juan capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí se lo van a recibir. Noten que ahí está hablando en nombre. Si alguien viene por su propia cuenta, dice, lo reciben bien fácil. Pero si yo vengo en nombre de mi Padre, ni me hacen caso prácticamente. Entonces vean cómo viene en nombre del Padre, enviado por el Padre. Otro ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 1, nos dice lo siguiente: cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que Él, escuchen, que Él, o sea Jesús, hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, pues ahí notamos cómo están bautizando y los fariseos andaban como chismeando. Decían, mira, fíjate que bautiza más Jesús que el propio Juan, y querían volverlo una rivalidad, no comprendían. Sin embargo, el versículo 2 nos dice lo siguiente: aunque no era Jesús el que bautizaba. Entonces, o bautizaba o no bautizaba. Vamos a ver quiénes eran los que bautizaban. Continúa. Sino sus discípulos. Repito, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Eso significa en el nombre de parte de. Y haciéndolo los apóstoles, bautizando los apóstoles a esa gente, es como si lo hiciera el mismo Jesús. Esto es para comprobar que es en el nombre de, en representación de Él, como si Cristo mismo lo hiciera. Por eso dice, Él bautizaba, pero en realidad no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces vemos que la frase en el nombre de no significa una fórmula bautismal, como lo han malentendido muchos que creen que es con el nombre o mencionándolo. Si no se refiere a ir de parte de alguien en representación. En este caso, los apóstoles, en el libro de los Hechos, solo están diciendo que van a bautizar de parte de Jesús y como Él lo estableció. En este caso, como dice Mateo 28, 19. Ahora, tenemos que tomar en cuenta también que el apóstol recurre a una fórmula gramatical llamada sinécdoque, la sinécdote, la cual se usa para designar un todo, es decir, cómo abreviar algo en un solo concepto para que se entienda. Y esta forma gramatical se usó en estos pasajes de los Hechos de los Apóstoles cuando dicen en el nombre de Jesús. Así que una vez ya explicado lo del contexto histórico de la época y con pasajes bíblicos,
la frase en el nombre de Jesús, pasaremos a explicar el bautismo real con la fórmula trinitaria. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro al colocar las bases del bautismo. Es un mandamiento de derecho divino y por lo tanto no hay pie, no da cavidad para que nadie pueda manipularlo y mucho menos quitarlo o cambiarlo. En este pasaje deja establecido la fórmula del bautismo, la cual queda fija para la iglesia, en la cual es importante porque ya desde el Antiguo Testamento pues vemos una figura, ¿verdad? Vemos figuras, símbolos y podemos ver la representación o la presencia de la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios. Si miramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, el bautismo de Jesús, ya vemos presentes las 3 personas de la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 3, 16 al 17. Aquí vemos en el Nuevo Testamento la presencia de los 3. Noten, bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma, y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi hijo. La voz salió del cielo, es una, este es mi hijo. 2, en quien me complazco, escúchenlo. Y el Espíritu Santo que bajaba en forma de paloma. Ahí vemos los 3 presentes y esto hace una alusión, una figura a el bautismo que luego vendrá a ser confirmado por Jesús en capítulos más adelante, 28 y 19. Una vez explicado esto, hermanos, entonces vemos que el mandato de Jesús es claro. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 1, del Hijo, 2, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Es un mandato. ¿Y cómo sé que es una fórmula? Muy fácil, porque dice un versículo atrás, diciendo esto. Esa es la fórmula, diciendo esto, y comienza a narrar la explicación. Más aparte todavía dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra para que no quepa duda, no haya pie de que personas vengan a cambiar la fórmula trinitaria. Y prácticamente Jesús dice, yo mando aquí, he dicho, y aquí nadie puede mover nada más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pasaremos a lo siguiente, un poquito de historia y algo de los concilios. Voy a comenzar hablando de lo siguiente. Como vemos aquí en el evento están presentes los 3, ya hablé. Sin lugar a duda, la postura de algunos unicitarios del bautismo en el nombre de Jesús como una fórmula es mal empleada, ¿verdad? Porque ellos, miren hermanos, ellos la realidad es que no aceptan la Trinidad. O sea, yo tengo que decir esto porque ese es el trasfondo de todo esto. Al no aceptar la Trinidad, pues ellos tienen que hacer de todo, hasta quitar Mateo, para que pueda encajar con su doctrina. Eso es importante que usted lo tenga presente, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Así digan que ellos sí creen que el Padre, pero el Espíritu Santo no. De todas maneras, no creen en la Trinidad completa. Y son variantes de algo que ya les contaré ahorita. Miren, hagamos un recuento en la historia para ver cómo se origina todo esto. En el siglo II y III, en Libia, comenzó a surgir la herejía del monarquianismo modalista, o también conocida como los sabelianos, cuyo fundador fue Sabelio, el cual fue condenado por el Papa Calixto en el año 220 aproximadamente. Sabelio extendió esta idea por toda Libia y Egipto, lastimosamente. Consideraba, escuchen bien, ¿qué creía Sabelio? Consideraba que el Padre y el Espíritu Santo eran solamente oficios o eran manifestaciones en el mismo Jesús. ¿Sí me explico? Por tanto, este señor negaba la Trinidad. Y alguien puede decir, ¿y esto qué conlleva? Pues muchas razones, porque de ahí se desprende todas estas ideas y en parte la fórmula trinitaria y la fórmula en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque de ahí viene todo este debate. El mismo Basilio, les voy a contar, el mismo Basilio Magno luchó contra el sabelianismo. En el siglo IV y en el año 336 se convoca un sínodo de Constantinopla, donde Marcelo de Ancira, un gran seguidor del sabelianismo, fue desterrado, al igual que Pedro Abelardo, tiempo después, muchos años después, acusado también de sabelianismo. En el año 1079, obviamente pasaron muchos años, al 1142, y todo esto por publicar una de sus obras, llamada Teología Summi Boni, acusado en un sínodo provisional celebrado en Soissons en el año 1121. Fue obligado a quemar ese libro delante de todos y prácticamente quedar en ridículo ahí ante todos. Entonces, hermanos, vemos cómo esta idea tiene una raíz en una herejía del pasado. O sea, yo les cuento esto para que no les metan gato por liebre. Esto viene de una herejía del pasado y por esa hora niegan incluso la fórmula
en la Trinidad, porque es que el fin no es tanto si se menciona no el nombre. Lo que pasa es que esto trae una mentira, y como una mentira lleva a la otra, entonces tienen que decir, aquí es en el nombre, con el nombre de Jesús, para que nieguen la Santísima Trinidad. Esa es la realidad de todo esto. Ahora, les voy a mencionar algunos concilios, que es la autoridad de la Iglesia, y esta parte paso al magisterio, donde se sigue confirmando, subrayen esta palabra o anótenlo, confirmando la fórmula trinitaria. Una cosa es inventando y otra cosa es confirmando. El primer concilio de Arles, en el año 314, contra los donatistas, exigió rebautizar a los herejes conversos que no se hayan bautizado en el nombre de la Trinidad por haber sido inválido su bautismo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Canon 8 acerca de los africanos. Nos dice, y si vieren claramente que está bautizado, o sea, tenían que examinar el caso de la persona, tenían que ver cuál era su profesión de fe, para entonces así poder actuar. Dice, y si ven ustedes que está bautizado en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, únicamente impóngale las manos. Algo como lo que hizo Pablo allá en el texto que les di anteriormente. A fin de que reciba el Espíritu Santo. Y si preguntando no diera razón de esta Trinidad, procedan. Entonces, vemos ahí una confirmación del Concilio de Arles en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era una condición. Lo mismo hizo el Papa Pelagio en el año 556 al 561, al escribir al obispo de Gaudencia. Dice, hay muchos que afirman que solo se bautizan en el nombre de Cristo y por una sola inmersión, pero el mandato evangélico por enseñanza del mismo Dios, Señor y Salvador nuestro, Jesucristo, nos advierte que demos el santo bautismo a cada uno en el nombre de la Trinidad. Ahí está, en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continúa. Sí, realmente los herejes que se dicen moran en los lugares vecinos a tu dilección, confiesan, había una confesión, una profesión de fe, que han sido bautizados solo en el nombre del Señor. Cuando vuelvan a la fe católica, los bautizará sin vacilación alguna en el nombre de la Santísima Trinidad. Ahí está. El Concilio Romano del año 382 nos confirma la fórmula, porque el Padre y el Hijo y en el Espíritu Santo solamente somos bautizados. El Papa San Gregorio, en los años 590-604, nos dice lo siguiente: aquellos herejes, empero, que en modo alguno se bautizan en el nombre de la Trinidad, son bautizados cuando vienen a la Santa Iglesia, porque su bautismo que recibieron no ha sido válido. Entonces recibieron en el nombre de la Trinidad. Ahí está. Y por último, el Concilio Ecuménico de Florencia también nos habla en la bula Exsultati Deus, nos habla 1439. Gracias. Define como la fórmula correcta. Dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, como ustedes acaban de ver en esta breve exposición que he dado, les he fundamentado tres cosas. ¿Qué significa bautizar en el nombre de Jesús? De parte de el mandato de derecho divino del Señor Jesús en Mateo 28:19, les he explicado el contexto bíblico, exegético y cultural, histórico para la época y el por qué se estaban dando estas expresiones. Segunda parte, me fui con la historia para que ustedes vieran, ¿verdad?, de dónde surgen estas ideas, que aunque muchos de ellos van a decir, yo no soy sabeliano, yo no soy no sé qué, de todas maneras tienen mucha influencia de esta herejía del pasado, porque por ahí va a haber alguno que diga, Alex, tú hablaste de los sabelianos, pero yo no me considero sabeliano. Pues no, pero de todas maneras usted tiene ideas, muchos de los que van a ver y a lo mejor tienen este pensamiento, tienen ideas de esas herejías del pasado, porque nunca en la historia de la Iglesia, 2000 años, se ha negado la Santísima Trinidad. Entonces, en los concilios que les acabo de presentar se ha confirmado, porque ya existía la herejía de Sabelio. Entonces, por tanto, se va confirmando esto para que no haya dudas de lo que está pasando. Entonces, les he presentado tres cosas: Biblia, historia y magisterio, para que ustedes puedan sacar sus mejores conclusiones. Pues bueno, de mi parte es todo por ahorita. Ya iremos tocando los puntos de mi oponente, así que muchísimas gracias a todos y les cedo la palabra al moderador de esta tarde-noche. Ok, Alex, le quedaron 23 segundos. No hay problema, así está bien. Ok. Sí, ahora vamos a pasar a lo que son los 15 minutos de contrarrefutación de cada uno de los ponentes. Refutación. De refutación, sí. Henry, me indica cuando esté listo. Su micrófono. Listo, listo ya. Muy bien. Ok, comience ahora.
Bueno, muy bien. Hay varios argumentos citados por mi oponente, ¿sí? Voy a empezar con Lucas 3, 21, 22, ¿no? ¿Por qué lo voy a mencionar? Porque ahí habla del bautismo y nuestro tema central es el bautismo, ¿no? Sí, aunque está inherente a la Trinidad también, ¿no? Sí, hubo quien creyó descubrir esta doctrina, pues en los evangelios. Lucas 3, 21, 22. Entonces, mi oponente cita ese texto para decir, mire, si ve, Jesucristo se bautizó, escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, bendita Trinidad que se nos ha revelado, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, aquí lo único que se ha hecho, pues, es inventar, pues, una doctrina, porque el propósito de Dios no era que se estableciera dicha doctrina, sino más bien era una señal para que Juan el Bautista pudiera descubrir quién era el Mesías, a quien venía preparando, pues, el camino. Y para darle una prueba de que pues, hablo con el respaldo, pues, de la santa palabra de Dios, ¿ah? Pues, los invito para que lo descubran ustedes mismos. Juan 1:33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, por medio de esta escritura podemos descubrir que la razón por la cual el Espíritu Santo se manifestó en una forma visible no fue para que los hombres viéramos en ese bautismo una Trinidad, sino para que Juan tuviera una señal de quién era el Mesías para poder presentarlo, pues, a la nación de Israel. Bueno, eso por un lado. ¿Ah? También Alex dice que bautizan también en el nombre de Jesús. ¿Ah? Bueno, yo nunca he visto de un católico, ellos pues suelen bautizar pues a los niños, ¿no? No por inversión como lo dice las Sagradas Escrituras, pero ese no es el tema de nuestro debate. Pero le echan agüita en la cabecita al niño y utilizan la fórmula bautismal trinitaria. Pero entonces él dice que no hay ninguna contradicción porque, no, es decir, ahí cuando dicen el nombre del Señor Jesús se refiere pues a como Él lo mandó, como Él lo ordenó. Pero también, Alex, debes tener en cuenta pues el texto que te cité pues anteriormente, ¿no? En los textos, uno de los textos que es muy significativo y me gustaría que lo mencionaras ahorita en la refutación, Hechos 22:16. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Invocando quién? El nombre del Señor Jesús. Ese texto es irrefutable, pero vamos a ver cómo Alex lo va a abordar ahorita en la refutación. ¿Ah? Alex también dijo que en la Iglesia Católica, bueno, que en las culturas paganas también habían baños sagrados y que en la Iglesia Católica lo hacían utilizando un baño sagrado, que era símbolo de purificación, ¿sí? Que hay que chequear el contexto histórico. ¿Ah? Bueno, entonces ya que me mencionó pues la historia, entonces yo aprovecho para decirle lo siguiente. Vamos entonces con historia. Porque la historia es muy importante al momento de utilizar estos elementos, de analizar estos elementos, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a la historia, nos damos cuenta que lo siguiente, espérame aquí está compartiendo con pantalla. ¿Listo? Justino Mártir, en diálogo con Trifón, el escrito 147 después de Cristo al 161, en el capítulo 39, página 573, escribió, por tanto, así como Dios no infligió su ira a causa de esos 7,000 hombres, tampoco ha infligido todavía juicio ni lo inflige, sabiendo que todos los días algunos de ustedes se están convirtiendo en discípulos en el nombre de Cristo. ¿Sí? Lo que mi oponente hace es hacer una exégesis del texto. Yo dije, y vuelvo y lo repito por tercera vez, una verdad a medias se convierte en una mentira. ¿Sí? Sí es con la autoridad, pero también invocando el nombre de Jesús. Aquí Justino Mártir. Eusebio de Cesarea,
sí, porque él me citó algunos concilios, sí, y también entonces vamos a hablarle de patrística. Eusebio de Cesarea, en su obra La demostración evangélica y en historia eclesiástica, ¿ah? Vamos a ver cómo nos enseña él. Las citas de Eusebio en su obra La demostración del evangelio son las siguientes. Aquí aparecen, no las voy a decir, pero para los que quieran investigar, aquí están, ¿sí? En cada uno de estos libros, estos capítulos, ¿ah? Él utiliza y citando de cómo aparecía pues el texto en la biblioteca de Cesarea, que infortunadamente pues ya no existe para corroborarlo, pero fíjate que él citó textualmente, dice, y de hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado, ¿cierto? ¿Por qué Eusebio de Cesarea no utilizó la fórmula bautismal trinitaria? Sino que él citó textualmente lo que había dicho Jesucristo en Mateo 28:19. Y ahí no dice nada de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. También en historia eclesiástica, libro 3, capítulo 5, 2, dice, y de hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre. ¿Mm? Bueno, aquí ¿cuántas veces lo tenemos? 7. Aquí vamos 8. En Teofanía de Eusebio, Teofanía también, aquí están los libros, los párrafos, donde se encuentra, dice, y de hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Será entonces que Eusebio parafraseó ese texto de Mateo 28:19? Eso es algo que debemos pensar, pero ¿por qué no utilizó la fórmula bautismal trinitaria? En la vida de Constantino, de Eusebio de Cesarea, en la oración en alabanza de Constantino, capítulo 16, 8, dice, después de su victoria sobre la muerte, habló la palabra a sus seguidores y la cumplió en el evento diciéndoles, y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Ah? ¿Sí? La evidencia de nada más y nada menos el que es considerado por el catolicismo, ¿ah? El padre de la iglesia. ¿Ves? ¿Mm? Quien vivió pues entre el siglo segundo y el siglo tercero. Entonces lo que debemos preguntarnos es, bueno, ¿creemos en la evidencia histórica? Porque mi oponente pues citó varios concilios y habló del monarquianismo, sabelianismo, que fue condenado por el Papa Calixto. Bueno, yo no soy modalista sabeliano. ¿Mm? Para todos los oyentes, yo soy monoteísta unitario. ¿Mm? No tiene nada que ver ni con el sabelianismo ni con el modalismo. ¿Ah? Entonces, después mi oponente habló de Marcelo de Ancira, 1079, que fue acusado de herejía. ¿Mm? Y también habló de otros concilios donde se condenó a los donatistas, el canon 8 de los africanos, también habló del Papa Pelagio, que el Papa Pelagio decía que solo se bautizan a los herejes en el nombre de Cristo, pero que se deben bautizar en el nombre de la Trinidad, ¿sí? Pero es que en los mismos concilios, como yo le acabé de mostrar anteriormente, ¿ah? Pues ya también en los mismos concilios, ¿ah? El concilio de Frejus contradice el concilio de Nirmes también. ¿Ah? El concilio de Nirmes decía que se debía bautizar en el nombre de Jesucristo, y el concilio de Frejus también. Entonces, pues, fíjense muy bien. Entonces, hay que tener evidencias. Aquí este debate es de evidencias. Y como este debate es de evidencias, entonces, pues, vamos a ver qué fue lo que sucedió con Mateo 28:19. A Mateo 28:19 le sucedió lo mismo que a la coma joánica de primera de Juan 5:7, ¿no? ¿Ah? Fue víctima de una interpolación. ¿Cómo sabemos eso? Eso no, bueno, hay un evangelio de Mateo en hebreo, el evangelio de Shem Tov, donde no aparece
Pues dice de la siguiente manera: Jesús se acercó hacia ellos y dijo: a ellos a mí entregado todo el poder en el cielo y en la tierra, id a ellos vosotros y cuidad de ellos para que se cumplan todas las cosas que he encargado hasta siempre. Fíjate, en ese evangelio de hebreo de Shem Tov, pues no aparece pues la fórmula bautismal trinitaria, ¿no? Dicen que Shem Tov era un hombre que poseía un evangelio de Mateo en hebreo, ¿sí? Y que data de tiempos antiguos, ¿no? Y que Shem Tov no era un adepto a la cristiandad judaica primitiva, sino que era el judaísmo, ¿sí? Pero él no tradujo su evangelio pues lo que conocemos hoy como la Vulgata latina, ni el griego bizantino, pues el texto crítico tampoco en su época había sido descubierto, ¿no? Sino de textos hebreos y no aparece, ¿no? Bueno, muy bien. Dicen que algunos eruditos el libro de hebreo de Mateo de Shem Tov es el texto más exacto del primer pues evangelio que ahora existe y que experimentó pues un proceso de transmisión diferente a como lo vierten pues hoy en día. A ver, hay algunos eruditos, vamos a hablar de algunos eruditos, que es Shlomo Pines, fue erudito investigador israelí, estudió filosofía judía, lenguas semíticas y lingüística. Él descubrió el Códice de Estambul. De pronto esto es nuevo para muchos de los oyentes. Descubrió el Códice de Estambul junto con Samuel Miklos, y en ese Códice de Estambul no aparece la fórmula bautismal trinitaria. Hombre, Dios mío, es decir, hay que investigar, ¿cierto? Junto con Samuel Miklos, y esos eran pues eruditos en la lengua hebrea, ¿no? Y entonces, ¿qué se pudieron dar cuenta? De que no aparece esa fórmula bautismal trinitaria, lo cual indica de que esa fórmula fue víctima de una interpolación. Bueno, aquí aparece pues una fotografía de ese famoso Códice de Estambul, que sería bueno que investigaran, ¿sí? Muchos apelan al texto crítico, como aparece en el Códice Vaticano y Sinaítico. Entonces, si son los más antiguos, entonces creámoslo, ¿no? Pero recordemos que es un texto apógrafo, no autógrafo, ¿no? Son textos. Bueno, aquí en el Mario Javier Sabana, en el Judaísmo de Jesús, y Ben Chorin Chalón, en el libro Hermano Jesús el Nazareno desde una perspectiva judía, dice que según Mateo 28, 19, sí, y Marcos 16, 15, dice: el resucitado ordena a sus discípulos, por tanto, id y enseñad a todos los pueblos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando en 1966... 2 minutos. Gracias. El profesor Pines encontró en Estambul un manuscrito judeocristiano de la primitiva era cristiana, se pudo descubrir que aquella perícopa no figuraba entre los manuscritos anteriores al Concilio de Nicea. Entonces, ¿qué podemos decir? Recordemos que el Códice Sinaítico Vaticano datan después del Concilio de Nicea, cuando ya se estaba perfilando pues el tema de la Trinidad, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos... hay algunas Biblias que lo traducen de la siguiente manera. La versión israelita nazarena: vayan, enséñales a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, bautizándolos en mi nombre, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia Kadosh israelita de estudio dice: por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. La Biblia Safer Dabar dice, lo vierte: por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. El Código Real también dice, también hay un comentario que hacen sobre el texto que no aparece antes del Concilio de Nicea, no aparecía pues eso. Y la Reina Valera restaurada, no es la Reina Valera que los católicos dicen que no tiene sabiduría, sino una Reina Valera restaurada. Dice: por tanto, vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre. ¿Ves? Entonces, como se pueden dar cuenta, pues todas esas Biblias que cité anteriormente, pues no utilizan la fórmula bautismal trinitaria, ¿sí? No siempre la mayoría tiene la razón, ¿no? Y esa es la base textual de la Reina Valera restaurada, por si de pronto mi oponente dice que es una Biblia dinámica. La base textual del Antiguo
y del Nuevo Testamento. Y por último, la Biblia de Jerusalén, en su cita de pie de Tiempo. página. Bueno, Sí, en este momento concluyen lo que son los 15 minutos de refutación de Henry. Damos pase al hermano Alex para sus 15 minutos de refutación. Ahora sí que se les agradece a los ponentes que mantengan la cámara encendida. Usted me indica, hermano Alex, cuando esté listo. Estoy listo, Juan, cuando tú me digas. Ok, comienza ahora. Gracias. Hermanos, en esta noche todos los que están viendo aquí este encuentro me van a decir, Alex parece adivino. ¿Se los dije o no se los dije al final casi de mi exposición? Díganme si se los dije o no se los dije. ¿Qué cosa? Les dije, a pesar de que muchos hoy en día no se consideran sabelianos, sino monoteístas unitarios, tienen esa influencia de esos señores que son herejías del siglo III, que surgían en aquel entonces. Por eso les digo, para que no les engañen, para que no les metan gato por liebre. Así es la situación. Parece como que no se consideran sabelianos, pero tienen raíces de Sabelio. Simplemente hay que meterle inteligencia ahí. Número 2. Por otra parte, él comienza a hablar de que una señal, dice, allá en el bautismo de Jesús, dice, era para que tuvieran ellos una señal. En primer lugar, San Juan ya conocía a Jesús porque él va diciendo en el prólogo, dice, yo los bautizo ahorita con agua, pero detrás de mí viene otro más poderoso que no soy digno yo siquiera de desatarle las sandalias. Entonces él ya lo conocía. Ahora díganme, ¿qué caso tiene si solamente es el Padre, es Jesús y el Espíritu Santo es como una fuerza nada más? Entonces, o procede del Padre así como una fuerza. ¿Qué caso tiene que se presenten los tres ahí? Es una enseñanza teológica, es una figura para dejar en claro efectivamente una señal para el mundo, para que sepa que ha llegado la salvación, pero para que sepan que está presente la Trinidad. Sino, ¿qué caso tiene? En todo caso, Jesús se hubiera metido solo ahí, pero ese no es el contexto. Entonces, hay una manifestación de los tres: Padre, la voz, en forma de paloma, Espíritu Santo, y el Hijo que está siendo bautizado en ese momento. Así que simplemente es cuestión de poner ahí atención en el contexto. Después dice, yo no he visto a un católico que bautice en el nombre de Jesús. Le acabo de explicar en la exposición que es en el nombre de Jesús. Es de parte de Jesús. Y la iglesia siempre ha bautizado de esa manera. Lo que pasa es que hay algunos que no saben, ¿verdad? No comprenden que en el nombre de Jesús no es con el nombre. Noten que mi oponente está obsesionado con el nombre. Entonces es en el nombre de parte de, en representación de él, y por eso le di la cita de San Juan capítulo 4, versículo 1, donde Jesús era el que bautizaba, y después dice, pero Jesús no, eran los apóstoles, como si el mismo Jesús lo hiciera. Eso es en representación de parte de. Por otra parte, mi oponente, como no tiene forma de refutar Mateo 28, 19, recurre a la segunda fórmula, la cual es ir a quitar Mateo 28 y presenta una serie de diapositivas, las cuales él pues está en un canal local, digamos, y ha tenido la oportunidad de presentarlas. No es otra cosa, simplemente eso. Pero yo también les voy a dar evidencias. Miren, por ejemplo, si nos vamos a esa postura de mi oponente de que hay que quitar Mateo 28, 19 porque es una interpolación, entonces yo le preguntaría, también hay que quitar Marcos 16, 9, porque también tú sabes, y si conoces de historia, debes de saber que también estuvo en duda. Marcos capítulo 16, versículo 9. Entonces, si vamos con esa argumentación, yo le preguntaría a mi oponente, ¿por qué en tu Biblia no se los has quitado? Yo que tú agarraba unas tijeras desde este momento y las recorto y así me voy a predicar a las casas. Ya veremos qué nos dice, pero si vamos a esa argumentación, no porque Alex los quiera quitar, sino porque él dice que vamos a tener que ver las interpolaciones. Entonces, si vamos a esas, pues quitamos al Señor Jesucristo, las palabras que él dice, y nos quedamos con una Biblia mutilada. Bien, continuamos, y él comenzó a decir algo como del onoma, ¿verdad? Que es el término, dice, con el que se nombra o se hace una invocación, fue lo que dijo en su primera exposición, dice, se nombra una persona en Mateo 28, 19, porque dice, no pueden haber dos bautismos, y yo también estoy de acuerdo con él, no pueden haber dos, ni tampoco es que los apóstoles hayan desobedecido el mandato del Señor, eso es ilógico. Entonces, a ver, esto del onoma es muy sencillo, es muy sencillito, es un singular, ¿sí? Y pues no es que nosotros creamos que hay varios dioses,
No sé qué concepto tenga mi contraparte, pero no va por ese lado. Nosotros creemos que son 3 personas, ¿sí? En un solo Dios. Entonces, nosotros creemos en un solo Dios también. Lo que pasa que dentro del griego y también para el español hay nombres nominativos. Mi contraparte debe de saber eso. En los nombres nominativos es para referirse a algo o hacer separación de elementos de un solo ente. Por eso el término enoma aparece en singular en Mateo 28:19 y no en plural. Porque si fuera en plural, entonces diríamos creemos en muchos dioses distintos, pero no, termina en un singular, porque hay nombres nominativos. ¿Y qué es un nombre nominativo? Un ejemplo, aquí yo tengo esta botella de agua, le puedo llamar botella de agua sin ningún problema, es un nombre nominativo. Lo mismo aparece allá en Mateo 28:19. Entonces, como él le quiera llamar títulos o le quiera llamar nombres, a final de cuentas el mandato del Señor es: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, de parte de, a ver, vamos a traducir esto para que sea más fácil, de parte de el Padre, de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo, para que no nos enredemos que los nombres, que un solo nombre, ya expliqué lo del onoma, entonces simplemente es de parte de, en representación de, ahí están las 3 personas, de parte de las 3 personas, un solo Dios, para que lo tengamos claro. Entonces, como yo explicaba en la exposición, se refiere a de parte de la fórmula. Y vean una cosa, hermanos, cuando termine este debate, ustedes tranquilamente en su casa se sientan así bien cómodos en el sillón y regresan del video, porque él me entregó el debate prácticamente al principio, porque él dijo, y lo anoté textual, dice: Mateo ya había dicho, en Mateo ya se había dicho una fórmula bautismal. Regresen del video y van a ver que él dijo así: en Mateo ya había dicho una fórmula bautismal. En ese sentido yo le aplaudo, porque muchos evangélicos, bueno, él dice que no, pero regresen del video y él lo dice: Mateo ya había dicho una fórmula bautismal y lo dijo tal cual. Entonces eso es lo que yo estoy aquí viniendo a debatir, que sí, efectivamente en Mateo 28:19 hay una fórmula y él ya lo acaba de aceptar. Lo que pasa es que no se dio cuenta en la exposición, yo sí me di cuenta. Y rápido, en cuanto lo escuché yo, rápido, anoté las palabras textuales. Y si no me creen, regresen el video. Así que él ya me entregó ese debate, porque dice, ni modo que Pedro lo va a corregir luego en los Hechos de los Apóstoles. Por supuesto que no, y ya lo dije, no hay contradicción, la Biblia no se puede contraponer. Por eso expliqué esto, la fórmula, se refiere a bautizar de parte de. Pero fíjense una cosa, aún cuando se le pudieran llamar nombres o títulos, como lo llaman algunos unitarios, aún así deben de mencionarse, porque ese es el mandato, la fórmula, las bases que ha dejado el Señor. Es más, como dije, en el griego y en el español existen los nombres nominativos que designan a algo, un objeto, a fin de diferenciarlo de otro, como el nombre de las cosas. Y en este caso, específicamente en Mateo, no habría contradicción bajo este concepto de llamarlo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso el mismo Señor dijo en Juan capítulo 17, versículo 25 y 26, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, o sea, viene de parte de, y les he dado a conocer tu nombre, fíjate, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo con ellos. Ahí está. Por otro lado, también quiero aclarar esta parte. La partícula kai, porque mi contraparte se va mucho allá a los textos interlineales y todo eso, la partícula kai es disyuntiva, siempre va a ser disyuntiva y hace diferencia para separar los elementos, y por eso aparece este término en el interlineal de Mateo 28:19, para separar bien a los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces también eso hay que tomar en cuenta para ver el contexto. Por otra parte, vean, hermanos, cómo él en la exposición citó algunos textos que son los únicos que tienen, son como 5, y eso es una sinécdoque, como ya expliqué en la exposición, pero citan 2:38 de los Hechos, 8:14, 8:47 al 48 y 19:5 al 7. Si fuera una fórmula, tendría que ser exactamente igual, cosa que mi contraparte no va a poder demostrar. Va a poder demostrar algo parecido, pero no igual. Entonces notamos que los textos donde se basan para decir que en el nombre de Jesús es una fórmula, porque tiene que ser con el nombre, no les ayuda. Porque vean lo que nos dice en los Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo. Número 1, pongan atención en la frase, en el nombre de Jesucristo. Número 2, en el nombre de Jesús, en los Hechos 8:14, ahí ya cambió la cosa, en el nombre de Jesús.
Hechos 10, 47, 48, en el nombre del Señor Jesús. Ahora es Señor Jesús. Hechos 19, 5 al 7, en el nombre del Señor Jesús. Ahí se repite, pero vean cómo no hay un acorde. Y cuando es una fórmula tiene que ser exactamente igual. Entonces no va a poder demostrar eso. Él me va a decir, pero el chiste que estamos hablando del mismo, del Mesías. Vean, y voy a parecer adivino porque en la siguiente contra me va a decir eso. Alex, pero ¿de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de Judas Iscariote? ¿Estamos hablando de Juan el Bautista o de Jesucristo? ¿Verdad que es el mismo? El chiste es que se refiere al mismo, pero yo para eso tendré otra respuesta. Es que vamos a esperar. Después, si nosotros agarramos eso al pie de la letra, vemos los Hechos 1.5, donde dice, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, si hay que agarrar esas palabras, también hay que decir que es una fórmula. Sí, porque ellos lo agarran así, al pie de la letra. Entonces hay que decir que también es una fórmula. Bien, pues vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice después él, vamos a ver en Colosenses 3:17, todos se hagan el nombre de Jesús porque no hay ningún otro nombre por encima. Lo sabemos. Pero ¿qué he dicho yo al principio de esta exposición? Les dije, en el nombre es, no con el nombre, es de parte de. Por lo tanto, todos los textos que tú me vayas a presentar donde digan en el nombre de, incluso este de Colosenses, que es el más fuertecito que tienen, todo lo que hagan en el nombre, tienen que hacerlo pues así, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todo lo que ustedes hagan, háganlo de parte de, no de parte de otro, no de parte de Juan el Bautista, no de parte de los paganos, no de parte de otro distinto, sino todo en el nombre de Jesús, de parte de, con la autoridad y de parte de, en representación de él. Así que no hay contradicción ahí. Bueno, ya vimos que no hay dos bautismos, por lo tanto eso lo vamos a dejar a un lado. Después él dice, como Cristo trae la salvación, ¿verdad? En la exégesis que él dio, habla de la salvación. Entonces esto lo ligan con el bautismo y dice, entonces también tiene que ser con el nombre, pero no puedes mostrar un texto donde diga, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Vas a encontrar la sinécdoque, pero muéstrame un bautismo donde diga, a ver, Pánfilo, yo te bautizo en el nombre de Jesús, y que esa fue la fórmula que utilizaron. No lo vas a encontrar, vas a encontrar eventos de la sinécdoque, que es el estilo de Lucas, pero pues vamos a ver, vamos a ver. Vamos a continuar aquí con el tiempo que me queda, hermanos, y otros argumentos. Él mencionó la interpolación del texto y habló algo de Jerónimo, ¿verdad? Que Jerónimo hacía referencia a que el Evangelio se ha escrito en hebreo, en el caso de Mateo, ¿verdad? Pero resulta que después le echa tierra a Jerónimo, porque después dice que posiblemente o probablemente al traducir hubo mano negra ahí y influenciaron a Jerónimo. Entonces, para creerle a Jerónimo de que fue en hebreo, sí le vamos a creer, perfecto. Yo estoy de acuerdo que fue en hebreo, no estoy en contra de eso. Pero también le creo cuando Jerónimo traduce por autoridad de la iglesia. Y él no, o sea, él dice, en hebreo lo dijo Jerónimo. Y después acá, no, a Jerónimo lo influenciaron, le pagaron una feria y después se fue por allá Jerónimo. O sea, mira, de verdad, o sea, pónganse de acuerdo porque ahí hay una contradicción terrible, terrible. Me mencionas a Eusebio de Cesarea, ¿verdad? Eusebio de Cesarea y algunos libros, historia eclesiástica. Sí, gracias, Juanito. En capítulo 49 hay algunas referencias de eso solamente, ¿verdad? Entonces, ¿sí sabías, compañero, que Eusebio de Cesarea era trinitario? Entonces no podía haber estado tampoco, mucho menos en contra de la Trinidad. Además cita la fórmula larga y la corta. En contra, por ejemplo, en contra de Miscelum, en el libro 1, numeral 1.9, Teología 3.5, 22 y Teofanías que citaste 4.8. Entonces él va variando porque el estilo de Eusebio no es así como rígido, explícito, sino tiene que hacer alusiones. En algunas partes acorta, en algunas partes reduce, pero eso no quita la validez. Entonces toda evidencia de Mateo 28.19 da como un contexto sólido. Ningún crítico, fíjate bien, ningún crítico textual, que son los que recopilan, ¿verdad?, todas estas variantes, ninguno ha ponido en duda de esto, a nivel serio, a nivel serio. Mateo en hebreo no podemos asegurar, o sea, el original me refiero, no al de Shen Tov, porque incluso el de Shen Tov tienes que revisarlo bien, ¿verdad?, porque ustedes se basan ahí, nosotros también, es el texto que se ha tenido, pero en el antiguo tampoco tú puedes asegurar que no aparecía la fórmula, no puedes asegurar que no aparecía. Y aunque apareciera, ¿no? De todas maneras te dije que es de parte de, en el nombre de. Lo que tenemos es la traducción basados en Mateo de Shen Tov, es lo que tenemos, la realidad.
lo que se tiene es una traducción del griego al hebreo de finales del año 1300 aproximadamente, y tomando también en cuenta que la mayor parte del Nuevo Testamento es escrita en griego, por lo tanto no pierde validez. Lo único que nos dice Jerónimo, y esto retomando su argumento, es que está citando a Irineo en algunos pasajes donde hace referencia o un registro de que sí se escribió en hebreo, pero no dice nada más. O sea, no dice, no aparece esa fórmula, la quitaron, fue una cosa de la iglesia, no dice eso. Y como yo lo dije al principio, siempre se creyó, hasta que vino Sabelio con otras cosas, en la Trinidad. Y de hecho te voy a mencionar algo más adelante, ahorita lástima por el tiempo, pero no se me escapa, Tiempo. ¿sale? Tiempo. Ok. En este momento termina lo que son los 15 minutos del hermano Alex. Ahora será los 5 minutos de contrarrefutación. Los Henry, 10, ¿no? 10, 10, 10. 10. 10 de contrarrefutación, perdón. Sí, 10 Permítanme. minutos. Ok, 10 minutos. Me avisa cuando esté listo, Henry. Listo, ¿me escucha bien? Sí. Ok, sí, lo escucho bien. Bueno, Entonces, bueno. comience ahora. Bueno, muy bien. Aquí esto se está poniendo bueno. Bueno, entonces aquí nos dice que, bueno, él para tratar de refutar lo irrefutable, él dice que, pues, por ejemplo, cuando Jesucristo se estaba bautizando, que escuchó la voz de Dios y el Espíritu Santo se manifestó en forma visible, entonces él acepta el argumento que yo le presenté, ¿sí? Que era para indicar quién iba a ser el Salvador, ¿cierto? Que el Mesías iba a ser sobre quien descendiera el Espíritu Santo, pero también lo une con una falacia. No, para indicar que la Trinidad estaba dando la aval. Eso es una falacia. Y es una falacia de pista falsa, ¿no? Él sigue insistiendo que en nombre de Jesús es de parte de. En nombre de Jesús sí, es con la autoridad que Dios le dio a Jesús en Mateo 28, 18, eso ya lo dije anteriormente, pero también invocando el nombre de Jesús. No me dijo nada acerca de Hechos 22, 16, que es un texto contundente y fulminante, que dice, y ahora qué esperas, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces ahí donde queda el de parte de, cómo usted trata, cómo va a hacer un cocido o un recocido de ese texto con Mateo 28, 19, ¿no? Ese texto es irrefutable. Dice que también que si yo quito el texto de Mateo 28, 19, entonces también tendría que quitar el texto de Marcos 16, 16. Claro, es que yo no lo cité como argumento mío, sino como argumento del erudito, el erudito y lingüista Shlomo Pines. Shlomo Pines, en la obra que le cité pues anteriormente, sí, pues él lo cita, ¿no? Pero eso no indica de que yo esté de acuerdo con Marcos 16, 16, ¿cierto? No aparece en el texto crítico, aunque sí aparece en Mateo 28, 19. Pero vuelvo y le repito, fue a Mateo 28, 19 esa interpolación le sucedió lo mismo que a la coma joánica de 1 Juan 5, 7. Erasmo de Rotterdam no la escribió en sus 2 primeras ediciones y después se vio presionado por la curia católica, por el magisterio católico a insertarlo, ¿no? Entonces, yo dije, probablemente Jerónimo también se vio presionado porque ya había pasado el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, ya se había perfilado la Trinidad. ¿Ves? Después habló de Ónoma. Sí, es un nombre singular. Nadie está diciendo eso. Nombre nominativo. Yo ya expliqué los 2 significados. No los voy a repetir nuevamente. Significado primario, ¿sí? Apelando al nombre o mencionando el nombre de la persona. En el caso, bautismo en el nombre de Jesús. Y también el significado secundario que es, ya lo dije también, que es bajo la autoridad. Bueno, después dice que
Después habló de una sinécdoque, es decir, cuando no hay una manera de encontrar la fórmula bautismal trinitaria en los Hechos de los Apóstoles o en las cartas paulinas, entonces se recurre pues a la falacia de utilizar pues figuras literarias para tratar de recocer el texto. ¿Ja? No, ningún cuento de sinécdoque, ahí no hay ninguna sinécdoque. En el nombre de Jesús nadie bautizó en el nombre de la Trinidad y punto. Bueno, después dice que seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Una cosa es que las personas reciban el Espíritu Santo, porque el mismo Juan Bautista dijo que serían bautizados. El que viene detrás de mí no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, sí, ahí no está dando ninguna fórmula bautismal, no sé por qué la trajo aquí. Dijo que Eusebio de Cesarea era trinitario. Eso es una falacia ad populum. Cualquiera que lea las biografías de Eusebio, él fue acusado de arrianismo, ¿no? Bueno, dice que ningún crítico textual, no, y entonces Shlomo Pines y Samuel Miklos, que son expertos en la lengua hebrea, y descubrieron este códice de Estambul, que me dice, no me dijo nada del códice de Estambul. Ahora, vamos aquí, la Biblia de Jerusalén. Mire, yo la tengo, la Biblia de Jerusalén. Aunque en Mateo 28, 19 traduce el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la cita de pie de página dice, es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús, mire, el mismo comentario, y de la Biblia de Jerusalén católica. La Santa Biblia, también católica, de ediciones paulinas, dice en su cita de pie de página, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Mire, y lo dice una Biblia católica. ¿Va a estar en contra de sus Biblias? Bueno, muy bien. La Vulgata Latina, originalmente el bautismo fue en el nombre de Jesús. Más tarde se introdujo en el siglo IV el bautismo en los títulos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque el dogma de la Trinidad aún no estaba bien definido. Lo dice la Vulgata Latina. ¿Ves? En cita de pie de página. The Historical New Testament, el Nuevo Testamento Histórico de Kessinger. Traductor de la Biblia, James Moffat declaró con respecto a la versión de fórmula trinitaria de Mateo 28, 19. El uso de la fórmula bautismal pertenece a una época posterior a la de los apóstoles, quienes emplearon la simple frase del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sí? El comentario de Pix en la Biblia también dice, en lugar de las palabras bautizar espíritu, probablemente deberíamos leer simplemente en mi nombre, es decir, convertir las naciones al cristianismo en mi nombre, ¿ves? ¿Ves? Entonces, fíjese, aquí ya está lo del concilio de Nicea, consustancialidad de Jesús. En el año 374 manda a Jerónimo a escribir la Vulgata Latina, después sucedió el concilio de Constantinopla, cuando se dijo que el Espíritu Santo era consustanciación con el Padre y con el Hijo. Y en el año, probablemente el 382 a 400, Jerónimo ya hizo su traducción Vulgata Latina, ¿sí? Creo que Dámaso murió en el 384, entonces hay una imprecisión histórica en cuanto a los eruditos. Y se aprueba el canon bíblico en el Sínodo de Roma, que de acuerdo al Inquiridión bíblico pone en tela de juicio de que este sínodo se hubiera realizado. ¿Es válido el testimonio de los padres posapostólicos prenicenos para aceptar el bautismo en el nombre de la Trinidad? Porque de pronto, ¿sí? Muchos dirán, ay, pero es que Justino, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, ¿sí? Hablaron sobre este bautismo. ¿Es válido el testimonio de los padres prenicenos? Bueno, ahí ya se había establecido la doctrina de la Trinidad, entonces fueron influenciados por esa. Bueno, aquí hay varios textos que se hablaban de que después de la partida entrarían en medio lobos rapaces que no perdonarían el rebaño y se levantarían hombres que hablan cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos. La Biblia es la fuente de autoridad suprema. La suma de tu palabra es verdad. Después de la muerte del último apóstol, pues surgieron lo que llaman los padres apostólicos o
posapostólicos, prenicenos, pero la Biblia, la suma de tu palabra es la verdad. Jesucristo dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo nos anunciara otro evangelio diferente al que los hemos anunciado, sea anatema, maldito. Y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y eso fue precisamente lo que sucedió cuando hubo esa interpolación de la fórmula bautismal trinitaria, ¿sí? Después del concilio de Nicea, por espíritus engañadores o copistas que se dejaron influenciar por la doctrina prevaleciente del catolicismo. Bueno, y muchos otros textos más, ¿sí? De hecho, pues algo no lo ha nombrado, pues aquí mi compañero, pero aprovecho los últimos 30 segundos para decir, la Didache es un texto que utilizan mucho, pues, los apologistas para decir, uy, mire, sí, aquí bautizado en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero fíjate que la Didache 9:4 también dice bautizado en el nombre del Señor. Y además ese texto es espurio, lo dice Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 24, verso 4. Tiempo. Ok, en este momento concluye lo que son los 10 minutos de contrarrefutación de Henry. Ahora pasemos con el hermano Alex para sus 10 minutos de contrarrefutación. Usted me indica, hermano Alex, cuando esté listo. Estoy listo, Juan. Dale. Entonces comience ahora. Bueno, yo le lanzo esta pregunta a Henry en esta noche. Como él ha hablado mucho de esto de la interpolación, de esto de Mateo, bueno, yo le di Marcos 16:9 en adelante porque también ha sido un texto que se ha puesto en duda, al igual que como dice la coma juánica. Pero mi pregunta es, entonces después de este debate, solamente es una pregunta, ya tú sabes si la respondes o no, pero bajo esa argumentación tuya, no mía, pero sabes que eso es verdad de Marcos. Entonces, bajo esa argumentación, cuando tú termines este debate, ¿vas a recortar eso de tu Biblia? O, número 2, ¿por qué en su momento no la iglesia, el camino, fue la que recopila el canon y dice, ¿saben qué? Esto no debe de ser así. Jerónimo está siendo influenciado. Hasta un lado, Jerónimo, porque aquí nosotros tenemos la autoridad para definir qué textos sí y qué textos no. Quisiera, porfa, si me puede responder cualquiera de las dos, pero claro, claramente, si tú lo vas a quitar o no, ya el público se dará cuenta si lo vas a recortar o no lo vas a recortar. Yo no lo recorto porque yo te explico que en el nombre de es en representación de parte de. Es que esto es tan sencillo de entender. En el nombre de Jesús significa no con el nombre, sino de parte de, que no vienen por su propia cuenta. No sé si ustedes notaron, hermanos, pero él hizo alusión, o nuevamente ahorita en su tiempo, sobre lo de la Trinidad, y dice que es una falacia, eso de que yo digo, que indica la Trinidad ahí. Pero entonces, ¿qué estamos leyendo? Tú sabes bien, como biblista, sabes bien que hay una enseñanza teológica de trasfondo detrás de todo eso. Entonces, ¿cuál es la enseñanza teológica de ese pasaje? No solamente que ya llegó la salvación, no solamente que Cristo está ahí parado y lo van a bautizar, no solamente que Juan lo va a conocer, también de que están ahí presentes las tres personas de la Trinidad. Pero como ellos, hermanos, se la pasan negando, ya sea al Padre o nada más al Espíritu, como sea, no está completa la Trinidad, pues tienen ese afán de estar ahí, para quitar la Trinidad y encajar el bautismo, dicen, con el nombre de Jesús, utilizando el nombre. Entonces es simplemente eso, no es otra cosa. Miren que si ellos aceptan que sí es en la Trinidad, pues se desmonta todo lo que hay atrás. Entonces mi contraparte habla de que pues debemos de ser honestos, pero es que una mentira lleva a la otra. Como hay mentira en eso de allá, pues ahora también hay mentira en esto de acá y a veces no saben ni cómo explicarlo. Es complicado, yo los entiendo. Me habla de la Biblia de Jerusalén y me muestra 5 o 6 versiones. También yo las conozco, de hecho también hay por ahí algunas enciclopedias, ¿verdad?, que hablan de lo mismo. Pero yo le voy a explicar el contexto histórico. Para empezar, número 1, mi pregunta es, ¿los comentarios que están abajo a pie de página es palabra de Dios, Henry? ¿Eso es palabra de Dios? Porque mira, tú me citas la de Jerusalén y dices, bueno, aquí sí lo traduce como Padre, Hijo y Espíritu Santo. A eso no le crees, porque dices, eso es Biblia católica, ¿verdad? Ahí no le crees, y eso sí es palabra de Dios. Pero al pie de página, tú le crees al pie de página, ¿verdad? Y entonces Alex lo está rechazando. No lo estoy rechazando, pero te voy a explicar por qué.
Hubo algunos casos, hermanos, para quienes no conozcan el contexto histórico, hubo algunos casos, ¿verdad? Y por eso los concilios, por eso yo lo traje a colación esto de ratificar la Santísima Trinidad, no porque allí se inventó un dogma, siempre es porque ya se ha enseñado, pero ciertamente salen herejes y tiene la Iglesia que poner eso en contexto, tiene que reafirmarlo. Todos los textos que yo les di en mi exposición de los concilios, noten que es después de Sabelio, ¿verdad? Noten eso, aunque son después de Sabelio. Les hablé de Pelagio, del Papa Pelagio, del Concilio Romano, 300, año 500, porque ya estaba impregnada esta herejía, ¿verdad? Por tanto, es comprensible que surgían herejes que se estaban bautizando, pero fíjense bien lo que les voy a decir, ¿eh? Fíjense bien lo que les voy a decir. Estos herejes o otras personas fuera de la iglesia, a lo mejor no herejes, pero hubo algunos casos, y de hecho la opinión de San Ambrosio también fue una de ellas, pero minoritaria, ¿eh? Hubo algunos casos donde se bautizaban únicamente en el nombre de Jesús, ¿eh? Y mi oponente va a decir, qué bueno, aquí Alex me ha dado el debate, gracias. Tranquilo, porque esas aldeas que eran minoritarias eran en los primeros años, ¿sí? Y en todos los textos que yo te presento de los concilios se les pone una condición. ¿Y recuerdas que les preguntaban en qué fueron bautizados ustedes? Entonces esa gente tenía primero que profesar y explicar al que iba a bautizar en qué se habían bautizado. Obviamente, si ellos decían, pues no sé, en el de Juan, por ejemplo, no, tienen que bautizarlos como es, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba si ellos en su mente y en su profesión decían yo no creo en la Trinidad? Pues no era válido el bautismo. Entonces mi contraparte les quiere meter gato por liebre, porque ellos ven en la historia a uno que otro caso que fue solamente así con el nombre de Jesús, y dicen ellos, ven, y él lo mencionó, dice, la iglesia se los dio por válidos, que se pongan de acuerdo, se los dio por válidos, pero te voy a explicar por qué. Irán poquitos, porque esa gente de los primeros años, en su mente y en su corazón no estaba la idea de negar la Trinidad. Y ahorita más adelante te voy a leer los textos de otros concilios que hubo. De hecho, me mencionas el de Frejus y me mencionas el de Nirmes del año 721 y el de Nirmes del 1284. Y mira lo que dice, ¿eh? Dice, aceptó que el bautismo era válido. Si el que bautiza dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, ¿por qué hubo momentos donde se aceptó esa parte? Porque esa gente, la condición era que no negara la Trinidad. Y esa gente no lo estaba negando. Diferencia de los unicitarios, que ellos se bautizan con el nombre de Jesús, mencionando Jesús, porque ellos no creen en la Trinidad. ¿Ya? Ahí está el secreto de todo esto. Y mi contraparte piensa que ahí están ellos, en los primeros bautizos en el nombre de Jesús, que eran como poquitos. Dice él, mira, ahí estamos nosotros. No, señores, porque esa gente sí creía en la Trinidad. Solamente que eran aldeas que estaban fuera de la iglesia, que estaban apenas comenzando el cristianismo, y por eso San Ambrosio es de esa opinión, y por eso los concilios. Y tú verás que está la condición, dice, pregúntales y que digan en qué fueron bautizados. Entonces, en ese sentido, pues por eso no hay contradicción en los concilios de la iglesia, porque después de este Sabelio comenzó este asunto de la herejía. Ahí está. Miren, incluso el concilio de Frejus dice, porque Jesucristo manda a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y los apóstoles solo mandan que se bauticen en el nombre del Hijo. Dice, por ventura la verdad enseña una cosa y los discípulos de la verdad otra. Es pregunta, otra. Dios no preserve de tener semejante pensamiento, o sea, no se pueden contradecir. Mas los apóstoles supieron por revelación del Espíritu Santo que el misterio de la Santísima Trinidad que el Salvador les había descubierto en 3 personas estaba también comprendido bajo el nombre de. De este modo los apóstoles nos dan a entender toda la Trinidad bajo la expresión en el nombre de Jesús. Ahí está. ¿Cuál contradicción? ¿Cuál contradicción, Henry? Yo quisiera preguntarte en esta noche, ¿cuál contradicción hay? Te acabo de explicar el contexto. Número 2. Dice, bueno, esto del pie de página de Jerusalén. Mira, yo te voy a leer al pie de página para ver si tú lo crees, ¿eh? Según tu argumentación, hay que checar lo que dice al pie de página. Vamos a ver la Biblia latina. ¿Qué dice al pie de página para ver si Henry lo cree? Al pie de página de Mateo 28, 19 nos dice, los que crean serán bautizados en el nombre único del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las 3 personas que nos reveló Cristo. Y por supuesto las nombró separadamente porque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu. Los 3, sin embargo, son el mismo Dios, es lo que yo te explicaba. Tienen un mismo común, nombre divino. Sí, gracias, Juan. Ahí está. Dime, pregunta, ¿tú crees en eso al pie de página, Henry? ¿O nada más cuando dice que según se cambió y todo eso?
Dime si tú crees lo que dice al pie de página o le crees a la palabra de Dios, que es lo que está arriba. Después, no me respondió nada de la fórmula en el nombre de Jesús para él. Como es una fórmula para él en el nombre de Jesús, quiero que me muestre exactamente la misma fórmula en los pasajes que he dado anteriormente. Ya se lo sabe, lo de los hechos. Dame la fórmula. Y los otros textos primitivos, también te puedes citar Justino Mártir, dices tú que se dejó influenciar, eran hombres sin, ¿cómo te diré? Sin pensamiento propio. Lo que les decían, eso hacían, según Henry. Pero Justino Mártir nos dice en la Apología 161, habla también del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Peshita, registrada también, menciona Mateo 28:19 con la fórmula trinitaria, y es un texto muy antiguo, porque el texto original ni Henry lo tiene. O sea, él me podrá citar eruditos, pero ese no lo tiene él tampoco. Así que no podemos decir que no estaba la fórmula. Ya el Señor Jesucristo la ha dado en Mateo 28:19. También tenemos los escritos de Qumran, ¿verdad? El Codex Sinaiticus, él no cree, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, de repente sí cree, luego de repente no cree. Yo, la verdad, no sé cómo hacerle aquí. Y por último, ya segunditos me faltan. Dices tú que en la Didache, en el capítulo 9, sí, pero ahí habla de la Eucaristía. No sé si tú crees en la Eucaristía, porque no es el tema, pero eso es el contexto. Porque ya en el capítulo 7:1 te habla de la fórmula y te lo dice explícitamente, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es un texto antiguo que data del siglo I y principios del siglo II. Gracias. Ok, hermano Alex, le quedaban 15 segundos. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo que son los 5 minutos de conclusiones. Va a empezar Henry. Henry me avisa cuando esté listo. Sí, dígame. Es un micrófono. Sigue apagado su micrófono, Henry. Ya, listo, ya. Espérame tantico. Voy a proyectar. Listo, ya está proyectado. Sí, se ve. Bueno, apagan el micrófono, por favor, y voy a... Listo. Bueno, voy a utilizar mi tiempo para... Apague el micrófono, por favor. Espere, tantico, páralo. Perdón, sí. Vuelve a empezar el tiempo, por favor. Ok, entonces me avisa cuando esté listo. Listo. Ok, entonces comience ahora. Bueno, vamos a empezar con la Didache. No sé si Alex no me escuchó, pero yo le dije claramente que Eusebio de Cesarea, el que es considerado el padre de la iglesia por el catolicismo, él mismo dice que entre los espurios con los que entre varios escritos, la obra llamada Las Enseñanzas de los Apóstoles. Eusebio de Cesarea, ese libro era espurio, ¿se me entiende? Ahora, también Alex me dice que entonces yo no creo Marcos 16, 9, 15. No, yo no lo tengo en mi Biblia. Las Biblias que yo utilizo no aparece ese texto. ¿Está claro? Ahora, dice que los comentarios a pie de página no son palabra de Dios. Pero entonces yo le pregunto, ¿sí? Lo que dice ustedes, según la enseñanza católica, lo que dice el Papa es cátedra, es verdad, ¿cierto? ¿Y qué dijo el cura Ratzinger? ¿Qué dijo el Ratzinger? En su libro Introducción al Cristianismo, mire, en relación con la ceremonia del bautismo, ¿sí? De los siglos II y III, dice, el texto Mateo 28:19 llegó desde la ciudad de Roma, el bautismo de la Trinidad y el texto Mateo 28:19, por tanto, no se originó en la iglesia original que se inició en Jerusalén alrededor del año 33. Ese cuentico de que bautismo con el nombre, en el nombre, eso nadie lo enseñaba, eso lo enseña, es un cura por las redes sociales, de cual probablemente Alex copió, ¿ya? Pero Ratzinger, sí lo enseñaba que eso fue una adición posterior al texto. El Catecismo Vaticano, católico, dice, la Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo Jesús, que pertenecen a Cristo, y ahí están los textos. Dice, bautizándolos en el nombre, persona de Jesús, ¿sí? Una mejor traducción sería dentro del nombre, persona de Jesús, no como lo está diciendo, pues,
por ejemplo, Alex. La Enciclopedia Católica, ¿qué dice? Y son estoy utilizando los mismos documentos de su iglesia, Alex. Aquí está el volumen para los que quieran investigar. Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal no es encontrada en los primeros siglos. Uy, tenaz, ¿no? Sí. Dice, la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesús por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. En la práctica continúa a partir del siglo IV la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esos son libros católicos. ¿Sí? La Enciclopedia Católica 1967, edición 2, volumen 2, página 56. Sí, al 59, una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal actual no es encontrada en los primeros siglos. La Enciclopedia Católica, volumen 8, Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Jesucristo a los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? ¿También dudamos de la evidencia histórica? La Enciclopedia Británica, que no tiene nexos denominacionales, dice: la fórmula bautismal fue cambiada al nombre del Señor Jesús a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica Romana en el siglo IV. La Enciclopedia Británica dice: la fórmula bautismal fue cambiada. Bueno, lo mismo que dije. La Enciclopedia Religiones, Cali Enciclopedia Religión. La Iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. La Enciclopedia, bueno, aquí el diccionario intérprete de la Biblia dice: la evidencia sugiere que el bautismo en el cristianismo primitivo fue administrado en el nombre 3 veces, pero en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. La Nueva Enciclopedia Internacional, volumen 22, página 477. El término Trinidad se originó por Tertuliano, padre de la Iglesia Católica Romana. El Nuevo Testamento de Tyndale también dice que fue una adición litúrgica posterior. El diccionario Hastings de la Biblia dice que es sin duda mejor ver la fórmula trinitaria como derivada de los primeros católicos. La Enciclopedia de Chaffhurst, conocimiento científico, porque el Nuevo Testamento conoce solo un bautismo, el cual es el nombre de Yahushua, el cual ocurre aún en los siglos II y III. Entonces, la fórmula bautismal trinitaria no fue la fórmula que el Señor utilizó. Lo mismo otros como diccionario, la historia del pensamiento cristiano, la historia de la iglesia cristiana, la enciclopedia bíblica, la nueva revisión estándar revisada, los comentarios de la Biblia, etcétera, ¿sí? Mejor dicho, para concluir, evidencia bíblica, histórica, patrística demuestra que el bautismo es en nombre de Jesús, no de la Trinidad. Ok, entonces en este momento ya concluye lo que son los 5 minutos de conclusión de Henry y ahora pasamos con el hermano Alex. Hermano Alex, me diga cuando esté listo. Estoy listo. Ok, entonces comience ahora. Bueno, para ir finalizando, tengo que decir que la enciclopedia británica que él cita no hace referencia a la fórmula, únicamente dice que se hicieron algunos complementos en cuanto a la inmersión. Así que si usted conoce la historia, yo también la conozco, para que también no venga a decir falacias. Investigue bien su enciclopedia británica. Número 2, qué bueno, dice, en mi Biblia no está Marcos 16 en adelante, qué bueno, ahora ya nada más te falta Mateo. Ya al ratito que acabe esto, se lo recortas, porfa. Después, dice, al pie de página, ¿será que eso? Es que yo te acabo de decir que son explicaciones. Al pie de página son explicaciones, pero la palabra es la que está arriba. Entonces, como según tu postura es creerle también al pie de página, yo quiero que le creas a la Biblia latinoamericana. Te acabo de leer al pie de página de Mateo 28:19. Todo lo que tú me muestras, introducción al cristianismo, todas las enciclopedias que tú has mencionado, te acabo de explicar el contexto hace un rato. Y los concilios, te acabo de explicar que hubo minoría, uno que otro, que vivían en regiones lejanas de la iglesia y por ignorancia se bautizaban en ese sentido. Pero esa gente nunca negó la Trinidad como aquí Henry quiere pasarnos gato por liebre. Y dice, esos bautismos de los primeros años éramos nosotros. ¿Dónde estaban? No estaban, porque si hubieran estado no hubieran permitido que hubieran interpolado los textos. No estaban. Y como no estaban, ustedes piensan que son esos bautismos. No son, lamento decirlo. Entonces, hermanos, vamos a ir concluyendo aquí. Él se adelantó un poquito a los textos, yo se los voy a leer porque él quería como que yo no los mencionara, pero lo siento mucho, los tengo que mencionar. ¿Qué dijeron los padres de la iglesia? La Biblia comentada de los padres de la iglesia, en cuanto a Mateo 28:19, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, todos ellos estuvieron a favor de la Santísima Trinidad. Pensadores como Orígenes de Alejandría, dice de las invocaciones de la Trinidad adorable.
También el Codex Vaticanus también nos habla de eso. Nos habla Tertuliano, también bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él quiere resumir eso para que la gente no se dé cuenta, pero aquí está la evidencia de padres de la iglesia y pensadores. Después dice San Irineo de Layo, en el año 130, 202 antes del concilio, dice, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También el texto del Diatesaron de Tasiano, de 170, la Armonía de los Evangelios, también lo menciona. San Justino Mártir también dice, en el agua del baño, en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Didache, que es un documento que los unitarios no aceptan porque obviamente a ellos no les conviene, porque ahí aparece la fórmula trinitaria y aceptarían la trinitaria, porque otras denominaciones sí lo aceptan, ¿verdad? Es un documento histórico, el catecismo de los primeros años, y dice bautizar en el nombre, escuchen, del Padre, 1, del Hijo, 2, y del Espíritu Santo, 3. Después, esto hace referencia a Primera de Juan 5:7, que él ya también la va a quitar, dice, 3 son los que dan testimonio, el Padre, 1, el Hijo, 2, y el Espíritu Santo, 3. Y estos 3 son uno solo, haciendo referencia a la fórmula de Mateo 28:19. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por último, él menciona, Alex no va a poder refutar eso de la invocación del nombre, porque para él invocar es mencionar el nombre y es con el nombre. Con eso termino. Vamos a escuchar, hermanitos, atentos, Hechos 19, versículo 13, para ver si era invocando el nombre. Incluso algunos judíos, dice, ambulantes, que echaban demonios, trataron de invocar. ¿Recuerdan que él decía? Hay que invocar el nombre de Jesús, hay que invocarlo. Vamos para allá. Dice, el nombre del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, yo te ordeno, en el nombre de ese Jesús, a quien Pablo predica. Noten que invocaron el nombre. Él dice, hay que mencionar el nombre. Invocación significa el nombre. Vamos a ver qué les pasó. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Xebas. Un día entraron en una casa, dice, y se atrevieron a hacer eso. Pero el espíritu malo se les quedó viendo, ¿verdad? Y contestó, conozco a Jesús. Un minuto. Tiene autoridad. Y sé quién es Pablo. Él quiere distraer. Voy a repetirlo. Y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿De parte de quién vienen? Me encanta ese texto, dice. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y casi los mata de manera que huyeron malheridos. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió allí? Pero se supone que era invocando el nombre, ¿verdad? Ah, no, conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero ustedes de parte de, y es lo que Alex viene explicando desde hace rato que no es con el nombre, sino es de parte de Jesucristo. Los conozco a ellos porque vienen de parte mía, pero ustedes, ¿quiénes son? Y lo siento mucho, hermanos, recomendación, eso nunca lo hagan en sus casas. Por favor, nunca lo hagan en sus casas los unitarios porque van a salir como estos muchachos. Muchas gracias. Ok, ahí termina, hermano Alex. Ok, entonces vamos a pasar lo que ya es el minuto de despedida. Este debate va a ser, ¿cómo se llama? Transmitido de forma completa. Está prohibido hacer recortes, hacer memes, o sea, hacer cualquier modificación al video original. Ok, entonces, le doy la palabra a Henry. Bueno, listo, ya el minuto de despedida. Bueno, agradecer primero que todo a Alex Tecua por haber aceptado este reto. Creo que fue un muy buen debate. Un debate con altura, con respeto, como dos caballeros que somos, sin necesidad de insultarnos ni decirnos palabras feas, hirientes. Entonces yo pienso que esa es la forma como se puede llegar pues a discutir un tema bíblico. También agradecer a Juan Carvajal Rivas por su excelente moderación. Gracias y por su tiempo, su dedicación a este debate. Y también saludar a todos los hermanos, amigos, fieles oyentes de este canal y también del canal de Alex, a todos los católicos y todos los hermanos cristianos que están viendo este debate. Y vuelvo y repito lo que dije al inicio, en el preludio del debate. Revisen el debate, tomen apuntes, saquen sus propias conclusiones y que la honra, la gloria y la alabanza sean para nuestro Padre Celestial y para su Hijo Jesucristo.
Ok. Hermano Alex, su minuto de despedida. Ok, muchas gracias Juan. Y a los dos, la verdad es que yo me sentí muy, muy contento, muy agradecido por esta invitación que me has hecho, Henry. Espero que más adelante podamos realizar otros diálogos, otras pláticas, como mencionas, siempre pues buscando la ética, ¿verdad? No ir ya más allá de otras cosas personales. También agradecer al dueño del canal, ¿verdad? A mi tocayo Alex. Sí, ¿verdad? Es de él. Entonces, para mandarle un saludo, gracias por el espacio y por dejarnos retransmitir, ¿verdad? El día de mañana, pues igual lo voy a poner en mi canal. Quiero agradecer a Dios principalmente, ¿verdad? Por darnos la salud, por darnos la sabiduría a los dos y que sea algo para edificación. También agradezco a Juan por su tiempo, por su disponibilidad y su gran moderación. Y a mi amigo Henry por su argumentación y también por su tiempo. Entonces, no me queda más que decirles gracias también a la gente que estuvo presente, que han comentado y que nos han estado apoyando en esta transmisión. Saludos a todos desde México y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Alex. Ok, entonces sería todo. Buenas noches.